pasa con los exámenes? ¿Cuál es la diferencia entre los exámenes antiguos a los de hoy? ¿Cómo debemos prepararnos también para aquellos? ¿Y cuáles son los conductos regulares a seguir en caso de tener que realizar, ¿no es cierto?, todos estos protocolos? Está con nosotros Patricia Arriagada, quien es tecnólogo médico y quien hoy nos acompaña para hablar sobre los exámenes. Bienvenida, Patricia, un gusto que puedas acompañarnos en esta conversación. Buen día. Patricia, tú nos comentabas fuera de cámara la experiencia también en el ámbito público, todo lo que hemos ido avanzando en los últimos años. Y lo señalaba la doctora anteriormente, que claro, la diferencia que hay, por ejemplo, desde temprana edad en niños que van al sistema privado, a diferencia del sistema público, y los exámenes, porque principalmente debemos poner foco también a temprana edad. Dentro de lo que hay preventivo, antes de lo que puede llegar en la adultez. ¿Qué hay también con esas mejoras y esos procedimientos precisamente con niños y niñas actualmente? Perfecto. Lo que les decía fuera de cámara es que en el fondo la pesquisa que va dirigida dependiendo de la edad del paciente. Uno busca distintas cosas porque hay patologías que son más prevalentes a una u otra edad. En niños, lo primero que uno busca es la detección temprana de defectos refractivos, que son aquellas alteraciones de la visión que se corrigen con lentes. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias. El niño no nace con la visión que tenemos los adultos. La visión es un órgano que nace en desarrollo y la verdad de las cosas es que alcanza su pic alrededor de los 5 años. Por lo tanto, cualquier proceso que lo intervenga o que lo detenga o que lo afecte puede generar una involución y una detención en su desarrollo, y el niño no aprende a ver o aprende a ver con un solo ojo, porque la otra cosa es que tenemos dos ojos. Cada ojo recibe imagen por separado, pero es el cerebro el que la procesa y la integra como una sola. Entonces, cuando hay patología, por ejemplo, el niño tiene un defecto refractivo importante en un solo ojo. Eso significa que en un ojo ve más borroso o ve mucho más chico, o tiene un estrabismo en que un ojo está mirando una cosa y el otro está mirando otra. Para el cerebro es un tremendo problema, entonces tiene que entrar a discriminar a qué le presto atención e ignora la imagen del otro ojo. Al ignorarla no se desarrollan conexiones cerebrales y ese ojo no aprende a ver. Y esa falencia no se puede corregir en forma tardía, porque una vez completado el desarrollo de la visión, hay muy poco que se puede hacer. La visión se completa, el desarrollo alrededor de los 5 años, se establece o se reafirma hasta los 7, 8 años, y después de los 9 años lo que no se aprendió es muy difícil. Hay estudios que muestran que eso se llama ambliopía, cuando un ojo no aprende a ver sin una causa orgánica que lo justifique. Entonces hay estudios que muestran que se puede tratar, pero los resultados son bajos. Patricia, enfocándonos, como tú bien dices, en la salud de los niños. ¿Se puede realizar exámenes a partir de los 4 años? Nos comentaba nuestra especialista anteriormente. El sistema público permite a los 4 años, pero la verdad de las cosas es que un estrabismo uno lo puede pesquisar antes. Y con ello, la pregunta que me gustaría realizarte para nosotros los padres. Porque muchas veces estamos exponiendo a los niños al televisor, a las pantallas, etcétera. ¿Cuáles son las alertas o algunas señales que nos hacen comprender que probablemente nuestros hijos sí están con esos problemas? Porque ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que está viendo con un ojo mejor que con el otro? ¿Cuáles son esos principales signos a los que nosotros deberíamos estar alerta, como bien hablábamos en un principio? Quizás cuando mueve más los ojitos de lo común, mira para arriba y para abajo, cuando muchas veces se rasca. ¿Qué otros signos son de alerta? A ver, ojo, la ambliopía, lo peligroso que tiene es que el niño ve bien con un ojo. Es muy difícil. A mí ahora existen estos programas, no me ha tocado, pero yo recuerdo que durante el desempeño profesional muchas veces pesquisé ambliopías en pacientes que iban a médico porque habían salido rechazados a los 17, 18 años al sacar licencia de conducir. Recién se daban cuenta que veían mal con un ojo. Porque en realidad, como tú tienes buena visión, ves con un ojo, los papás tampoco se dan cuenta. Claro. Esa es la importancia de los programas preventivos. Otra cosa es el niño que ve mal con los dos ojos, o el niño que evidentemente presenta una desviación de los ejes oculares. Eso es mucho más fácil de percibir. Por eso la ambliopía es tan peligrosa, porque vemos un niño que se desempeña bien, que no se acerca a las cosas, que pareciera que funciona bien, que reconoce a los papás a larga distancia.
por eso es importante prevenir. Las falencias visuales de los dos ojos son mucho más fáciles de pesquisar. El niño se acerca al televisor o el niño se aleja, cuando quiere dibujar se corre las cosas, entrecierra los ojos, las desviaciones intermitentes, sale y hay mucho sol y empieza a arrugar los ojos y a veces los papás lo notan, notan que desvía. Pero la ambliopía, esa yo diría que es la principal razón de los programas de pesquisa, porque es silenciosa, porque pasa desapercibida. A eso se le llama ambliopía o también se conoce como ojo vago, un ojo que no aprende a ver. Lo que hay, Patricia, además con lo importante de ir descartando otras patologías. Como señalábamos, lo preventivo, hablábamos de estos programas que han tenido éxito en nuestro país respecto desde el Ministerio de Salud, pero el equipo completo también que trabaja precisamente por la salud visual. Estamos hablando que también hay distintas etapas a ir pasando, por ejemplo, el momento que uno quisiera llegar incluso a la intervención ya quirúrgica. Sí. A ver, en general, en Chile la pesquisa existe, como les decía yo, somos un recurso más abundante, más barato, por lo tanto normalmente el primer encuentro o el primer acceso del paciente va a ser con un tecnólogo médico. Este tecnólogo va a ser lo que se conoce como atención primaria, un chequeo donde los exámenes que se van a incluir van a guardar directa relación con las patologías más prevalentes. Yo no le hago los mismos exámenes a un niño de 4 años que a una persona de 60, donde mis sospechas o la prevalencia de patologías son distintas. Entonces, en general, en niños, ¿qué va a hacer uno? Controlar la agudeza visual de los dos ojos, confirmar que haya un buen alineamiento de los ejes oculares, descartar, porque en el fondo con eso estoy descartando estrabismo, descartar que haya un defecto refractivo. Entonces, visión, el médico es el que evalúa el fondo de ojo, los tecnólogos lo podemos mirar para pesquisar el ojo sano, tiene determinadas características. Y eso es lo que nosotros como tecnólogos debemos manejar. Debemos reconocer cuando algo está fuera de la normalidad y tener la capacidad de derivarlo al médico en forma oportuna. Nosotros no hacemos tratamiento, hacemos terapia visual, que es en el fondo una forma de tratamiento donde uno hace ejercicios, donde puede poner prisma, donde estimula la acomodación, pero por ejemplo, gotas, lo único que podemos prescribir son lágrimas artificiales. Todo lo que es fármaco es resorte del manejo médico. Y ahí yo soy de la escuela antigua y tengo súper claro hasta dónde llegan mis competencias. ¿Ya? Entonces, dentro del trabajo que has ido realizando también como tecnóloga médica, sería súper interesante que nos vayas contando quizás algunas historias importantes de prevención que has vivido en todos estos años de trabajo. Bueno, en general, una de mis fortalezas es haber trabajé cuando empecé en el ámbito privado, tuve la suerte de trabajar con un estrabólogo que era muy conocido en Concepción, el doctor León Rodríguez. Entonces, él era una eminencia, por lo tanto, la mayoría de los oftalmólogos de Concepción les llegaba un estrabismo complicado y lo derivaban con él. Y en el fondo los exámenes se los tenía que hacer. Yo tuve una muy buena escuela. Y tuve una buena escuela porque tuve muy buenos profesores, señores de la oftalmología. En ese ámbito me tocó pesquisar muchas veces ambliopías, que es esta falta de desarrollo de la visión, estrabismos a edad temprana, donde un manejo acertado logró que el paciente restableciera. Y un manejo no solo mío, sino que yo hacía buenas mediciones para que el doctor lo operara y lograra el alineamiento de los ejes oculares. Y hubo pacientes que, aunque es difícil, lograron visión binocular tras esa circunstancia tremenda. También hemos tenido historia, bueno, por lo mismo, por toda esta experiencia, trabajando con alumnos se buscó una manera de detectar tempranamente la ambliopía y fue parte del piloto en el que se logró establecer que los niños debían ser evaluados tempranamente. Por otra parte, en adultos, ¿qué hacíamos? Tomábamos la presión en forma preventiva. Inicialmente los programas eran tomarle la presión a todo paciente de más de 40 años.
ahora uno ha descubierto que hay pacientes que tienen menos de 40 años, que tienen antecedentes familiares o que uno los examina y efectivamente la presión de los ojos está más alta. Y entonces esta toma de presión tiene un valor preventivo tremendo, que antes no se hacía en pacientes más allá de 40 años. Ahora ese criterio ha cambiado. Hay hartas cosas que han ido evolucionando y la tecnología apoya mucho, pero es una herramienta. Requiere un acabado conocimiento de la anatomía, de la fisiología del ojo para poder determinar esto está alterado. Aquí hay algo, una opinión muy personal sobre los especialistas de la salud que tiene que ver netamente también con la percepción del paciente, porque es distinto tomar la sangre y que te van a salir las estadísticas. Acá tiene que ver la comunicación. ¿Ves bien, no ves bien? Porque no solo eso, existía, yo tuve una colega que fue profesora mía y que ella les insistía a los alumnos, también ayudó en un momento a formarme, lo importante que era lo que nosotros llamamos en salud anamnesis, que es el interrogatorio dirigido. Pero Anita Riquelme, que se llama esta colega, le daba mucha importancia a la anamnesis por observación. En el momento, desde el momento que el paciente entra, mirar cómo camina, anda peinado, un paciente mayor que viene todo desordenado, hay que pensarlo 2 veces. A lo mejor no se ha visto bien. No se ven bien al espejo. ¿Se fija? Entonces, observar cómo camina. Tiene una posición de cabeza en que camina de la... ¿Por qué gira la cabeza? ¿Puede mirar hacia el otro lado? Claro. Todo eso es la anamnesis por observación y escuchar lo que dice el paciente. El otro día yo trabajo, voy un día a una universidad y nos pidieron que viéramos, profe, ¿puede ver pacientes Junji? Me tocó... Ya veamos un chiquitito, entra, visión, estupendo, 100% de visión de acuerdo a su edad. Le hacen examen, para lejos, profe, desvía, pero para cerca no. Me acerco y la mamá me dice, le pregunto, ¿por qué lo trae? Sabe, porque cuando salimos al sol, el niño empieza a pestañear mucho. Y le pregunto, Santiago, ¿por qué cierras tanto los ojitos? Santiago se llamaba. ¿Por qué cierras tanto los ojitos? Es que me duelen con la luz. ¿Y qué pasaba? El niño salía al sol y con la luz generaba, se le desviaba, la luz es un estímulo tan poderoso que los ejes oculares se le desviaban y entonces él veía 2 luces, 2 soles, y le molestaban y trataba de pestañear para enfocar. Es así de importante. ¿Y cómo porque la mamá dijo, cuando sale al sol, cierra los ojitos. Yo vi que preguntarle por qué cerraba los ojos. ¿Por qué no cierra? Claro, pero te fijas que la conversación con el paciente siempre entrega elementos. Yo creo que esa es una de las cosas que me dejó Anita, así, escuchar al paciente. Es súper importante eso de la escucha. Yo viví hace un tiempo atrás un contacto con un médico que fue realmente complejo porque al final no me dijo nada. Es como, entra esto, tienes biopía, viene un año más, algo así. Y como que generar la comunicación también que nos merecemos los pacientes. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando muchas veces desde lo profesional hay doctores que están súper como acostumbrados, entonces es poco lo que conversan y lo que van explicando también, y es súper importante obviamente que haya una buena comunicación. Incluso lo que uno se dedica, porque por ejemplo nosotros es totalmente distinto que estamos con foco harta hora, si estamos leyendo. Escuchar en qué hacen, por ejemplo, el paciente cuando se queja de molestia, yo siempre le pregunto, ¿en qué trabaja? Soy contador. Eso significa filas de números que se le confunden, que se le cruzan. Claro. Es súper importante la actividad del paciente. Ahora, no se trata de justificar, pero yo entiendo que los médicos tienen una presión asistencial y nosotros somos el jamón del sándwich, estamos al medio y somos el primer contacto. Yo creo que el tecnólogo médico es responsable del contacto con la gente. Sí, o sea, no eximo al médico de su responsabilidad, pero creo que un médico puede hacer mucho mejor trabajo si en la evaluación previa el tecnólogo le dice, el paciente que va a pasar manifiesta esto, o uno le deja en la ficha anotado, viene por esto, siente esto, se queja de esto. Y ahí yo siento que nuestro rol de apoyo es valioso. Yo recuerdo no me acuerdo si fue un invitado el que lo dijo, pero que se dieron cuenta que había un tema de otra patología, sino no de la visión, pero porque había dejado de hacer una cosa que le gustaba. Y le preguntó, no sé, ¿cómo va el fútbol? No, yo no estoy jugando. Ya no puedo. Claro, y fue porque, y de ahí se enteraron, hay que profundizar en esto, porque claro, de repente hay cosas, si a uno le gusta leer en la noche, y chuta, me está doliendo la cabeza, y dejé de leer,
y nunca lo relacioné a que estoy corta de vista. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Hospital Naval, llegó, en ese tiempo la medicina preventiva incluía la toma de presión en pacientes de 40 años y el paciente que era visto por el oftalmólogo pasaba con un chequeo básico del tecnólogo o el del auxiliar, toma de visión, la refracción. Y este era un oficial, un capitán, un hombre joven, 30 y algo años, y pasa médico. Empieza a conversar y le dice, no, doctora, le dice, lo que pasa es que a mí la vida me ha cambiado tanto, yo soy feliz solo cuando estoy frente al computador. Es el único momento en que yo me siento feliz. El resto del tiempo lo paso muy mal. ¿Cómo? Sí, es que yo cuando estoy en el computador estoy bien, pero el resto en la vida diaria, ya, la doctora lo mira, 32, 33 años, era un capitán de corbeta. Le mira el fondo de ojo y me llama, Pati, ven a tomarle la presión por favor al capitán. Y tenía 38, una presión muy alta. Le hacen todos los exámenes de batería para estudio del glaucoma y tenía un glaucoma en una fase terminal. Y él se sentía bien frente al televisor porque tenía tanto daño que no tenía, frente a la pantalla del computador, como no tenía visión periférica, cuando él estaba frente al computador, él sentía que veía. Pero fuera de eso, en la vida diaria, su visión era muy castigada, no tenía visión periférica. Y se dio cuenta solo por ese comentario. Lo importante de la escucha y lo importante de tener esa confianza también con los profesionales de la salud, de ir comentando eso, también lo que se vive en la cotidianidad. Y eso es un poco... Ahí hay una falencia en el sistema que les da un tiempo muy acotado. Si tienes presión asistencial y tienes que ver una determinada cantidad de pacientes, eso limita el tiempo para escuchar. Y es ahí donde yo digo que nosotros podemos ayudar mucho. Yo lo que tengo claro, yo ya no trabajo en un hospital, pero fui formada en el concepto de que el tecnólogo médico forma parte del equipo de salud visual. Entonces trabajo codo a codo, viví un tiempo dorado en que uno trabajaba codo a codo con el médico, en que los médicos nos querían enseñar. Siento que ahora se ha perdido un poquito eso. Yo tuve mucha suerte y doy gracias a Dios por haberlo vivido así. Fue una muy buena experiencia. Tengo 46, 48 años de profesión. Patricia, es súper interesante ir conociendo desde tu testimonio también como tecnóloga médica y sobre todo lo que efectivamente has hecho a lo largo del tiempo para poder ayudar a tantas personas que hoy día lo han necesitado. Así que agradecerte la instancia de poder acompañarnos hoy día. Gracias, fue un gusto. Que estés muy bien. Ahí todo lo que estamos viviendo este lunes dedicado a la salud.